Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su espacio Ser Consciente de Ti. Y hoy quiero hablarles un tema bien hermoso que trata dentro de las constelaciones familiares y dentro del sistema de las constelaciones sobre tomar a papá y tomar a mamá. Entonces, así que bienvenidos y bueno, que sea un espacio donde nos permitamos interiorizar esas capacidades que en su momento pues cada uno tenía. Bueno, les cuento un poquito de mi historia y cuando yo estaba niña, yo nací en medio de una relación que estaba fuera del matrimonio. Así que mi padre pues tuvo bastantes hijos. Por supuesto que cuando yo iba a visitar a mi padre en un negocio que él tenía de servicios funerarios, cuando él veía que alguno de sus hijos mayores llegaba, pues él nos escondía a mi hermano y a mí. Nosotros somos tres hijos de esa relación de papá y mamá y mi hermano el último y yo que soy de la mitad, la del sándwich, nos escondía. Sí, entonces en ese momento de niña, pues, ¿cómo explicarles? No veía como mayor relevancia en eso. Me parecía curioso como esa manera de actuar de mi padre, ese comportamiento y bueno, el no permitir que pues que mis hermanos mayores nos conocieran y pues mucho menos que la familia como tal dentro de su relación lograran, ¿sí? Conocer, identificar que pues que había habido una infidelidad o que pues tenía hijos en otra relación. En la medida que se va creciendo, se va comprendiendo o se van generando ciertas inquietudes donde, bueno, pero ¿por qué mi papá me esconde? Y voy creciendo en esa posición de que soy yo, ¿sí? Como la culpable, ¿sí? Es mi responsabilidad el hecho de que mi papá, en este caso, me estuviera escondiendo. Claro, se crecen con muchas heridas, ¿sí? Como de, principalmente, pues en mi caso, pues de abandono. Y cuesta entenderlo. Mira, ya estas situaciones, cuando se crecen con estas heridas y no son sanadas, pues a futuro repercuten en las relaciones que nosotros tenemos de pareja. Y asimismo también pasa con esa relación con la mamá. Entonces, el primer amor que nosotros tenemos es papá o mamá, bien sea nuestro padre biológico o madre biológica o adoptiva. Y con el tiempo también empezamos a adoptar dentro del árbol genealógico esas creencias y ese comportamiento con los padres que nos recibieron en amor. Entonces, a ver, les coloco un ejemplo. Un papá o una mamá, ¿sí? Adolescente, que no pudo tener a su hijo, hacerse cargo, se llenó de miedo. ¿Qué hizo? Buscar y entregarlo en adopción. Entonces, como primera medida, yo como hijo empiezo a pensar, bueno, pero ¿por qué me abandonó? Y achaco responsabilidades en mí. Pero realmente esto es un acto de amor porque siendo adolescente, ¿sí? Y el no poderme hacer cargo de poder tener un bebé, pues, ¿qué hago? Mediante ese acto de amor lo entrego a otra persona para que sí lo pueda cuidar y pueda hacerse cargo. Entonces, un adolescente, ¿sí? Que es una niña todavía, que aquí en Colombia, justamente estaba escuchando un podcast en estos días y hay una región, como por ejemplo el Caquetá, que se ve de manera natural, ¿sí? Aunque no es lo correcto que niñas, por ejemplo, de 13, 14 años ya estén siendo madres, ¿sí? Y bueno, y eso también conlleva una problemática, un trasfondo
sobre tanta violencia, tanto machismo y bueno, una serie de circunstancias de también de maltrato hacia la mujer que pues que se vive en esa región, pero bueno, digamos que no nos podemos desfasar, digamos que el tema central que es honrar a padre y madre. Y entonces volvamos a este ejemplo y es que esa madre, siendo una niña, entrega a ese bebé a ese hogar, ¿sí? O a ese centro, ¿sí? Para que pueda ser adoptado, pueda ser acogido y darle el amor que necesita a ese bebé. Alguien bueno debió haber hecho algo bueno para que nosotros estemos aquí hoy y nos hayan acogido de la manera como nosotros esperábamos. Pero bueno, desde el punto de vista ya como hijos, nosotros, como les comentaba hace un momento, crecimos y empezamos a generar ciertas inquietudes o ciertos cuestionamientos hacia nuestros padres en los cuales pensamos que ellos debieron haberse comportado o haber tomado ciertas decisiones de X o Y manera. Les cuento que dentro del plan del alma, antes de que nosotros llegáramos acá, nosotros hicimos unos acuerdos. Entonces nosotros escogimos a nuestros padres, ¿sí? Y por alguna razón que en cada ser, ¿sí? Porque cada ser es individual, debe haber un crecimiento, debe haber una evolución. Se tomó la decisión de que esta persona fuera mi mamá y que esta persona fuera mi papá. Entonces, a ver, les cuento, a raíz pues, lo que yo les hablaba hace un momento, desde mi vida, ¿cierto? Yo ya estando grande, y una de las primeras personas que me llevó a, digamos, como ese primer paso para poder entender lo que es una constelación, pero, o sea, cada momento es perfecto. Sí, entonces fue una amiga. Y esta amiga me dijo, Diana, camine, la llevo a que escuche el tema de constelaciones familiares. Y yo, ¿qué es eso? ¿Pero para qué es? Listo, yo fui. Pero como hay tanta basura, ¿cierto? Tanta información y tantas creencias en nuestra mente, en nuestro imaginario, entonces nosotros hay como un velo y nosotros no permitimos que llegue esa información realmente valiosa a nuestras vidas. Entonces, cuando yo tuve esa primera, digamos, sesión, ¿sí? Pero más que, a ver, el Señor me habló más desde el punto de vista de la psicología, ¿sí? Porque pues Él es constelador y también la esposa es psicóloga. Fue más como un proceso terapéutico, más desde ese aspecto que desde las constelaciones. Pero me dijo algo muy importante y es que nosotros en nuestra posición de hijos, debemos tomar al papá y a la mamá y aceptarlos tal cual como son. Bueno, mi apellido es Preciado, Duarte, ¿sí? Preciado Duarte. Entonces, yo le decía, recuerdo mucho que yo le decía, a mí me gusta mi apellido Preciado, ¿sí? Pero, ay, no entiendo mi mamá, o sea, la cuestionaba, yo decía, no entiendo mi mamá, ¿cómo fue capaz de escoger a un papá así para nosotros? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestionamientos no nos corresponden, ¿sí? Eso ya le corresponde a ellos como pareja, que fueron los que tomaron la decisión de unirse para que hoy mis hermanos y yo estuviéramos aquí en este plano terrenal. Y claro, él me decía, no, Diana, nosotros debemos empezar a aceptar a nuestros padres así, tal cual como son. Y claro, o sea, yo estaba tan contaminada, tan
o sea, afligida y miraba las cosas desde el punto de vista, desde la victimez, entonces pues yo le echaba la culpa a todo el mundo, ¿sí? De mis desgracias, de mis desventuras, el hecho de no haber, digámoslo así, estudiado en su momento, porque pues ya después ya lo hice. Porque no me apoyó, mi papá no me quiso, bueno, una serie de latigazos que nosotros nos damos y que pues que realmente, bueno, las circunstancias de la vida pues eran así y era necesario para que yo viviera un aprendizaje y mire, esa situación me llevaron a tener relaciones con ciertos personajes, con ciertos hombres, en los cuales me demostraban que yo no tenía ni 5 de amor propio. Entonces, bueno, pero ese será tema de otro día. Y bueno, se va creciendo con todas estas heridas y bueno, a raíz de es que, a ver, ¿cómo les digo? La ansiedad fue mi eje fundamental para que yo empezara a tener un despertar de la conciencia y ya siendo grande. O sea, yo empecé a tener esta problemática de la ansiedad como a los 42 años. ¿Sí? Y en el pasar de la vida se actúa o se tiene ciertos comportamientos y decisiones de una manera automática. Vamos viviendo de una manera automática que pues que no nos permitimos, o en mi caso, no me permitía sentarme y reflexionar y ver que la realidad y de que de las cosas que yo estaba viviendo no estaban bien. Entonces empecé a adoptar como una rabia hacia los hombres. Sí, como que el hombre es el culpable de mis desgracias. Pero mira, eso se toma, sí, desde el punto de vista desde la víctima. Pero cuando yo empiezo a tomar y a reconocer que es necesario y a recibir esa información, ¿sí? De sabiduría y esa información de valor y esa información de amor, era necesario que yo transitara todos estos espacios para poder hoy transformar mi vida, ser consciente, replantear muchos aspectos para mejorar. Entonces, todo esto para contarles que ese fue el primer paso que yo recibí para, fue como la primera frase que yo recibí para empezar a recibir, ¿sí? A papá, a mamá y tomarlos. Pero bueno, desde la programación neurolingüística, digamos que es como, bueno, se recibe la información, se entiende, luego sigue la comprensión, luego la disociación, luego el repatronaje, pero yo no lo comprendía, ¿sí? Seguía juzgando a papá, seguía juzgando a mamá, pero más a mi papá, ¿sí? A mi mamá, sí, efectivamente reconocía su labor y más que fue una mujer que trabajó, así como muchas de las mujeres de este país y yo creo que del mundo, muchas mujeres que trabajan y se hacen cargo de su hogar. Entonces, claro, había una lealtad hacia mi madre en ese sentido y de reconocer su importancia y su labor de estar trabajando para poder sostenernos y sacar a sus hijos adelante. Pero miren lo importante de tomar a papá y mamá, ¿m? Porque se empiezan a notar unas circunstancias en las cuales uno dice, pero ¿por qué no progreso? ¿Pero por qué no salgo adelante? ¿Pero por qué estoy llena de miedos? Y el tomar a papá nos permite identificar el accionar de nuestra vida, ¿sí? Entonces es ese eje masculino y es el accionar. El eje izquierdo es esa relación hacia el femenino y el lado derecho es el eje hacia el masculino. Entonces, si bien se dan cuenta, nosotros somos esa integración de ellos dos, ¿sí?
Y con el tiempo entendí, comprendí que en mi rol de hija no podía yo entrar a cuestionar las decisiones, si no puedo meterme, ¿sí? Dentro del sistema de familia, yo no puedo meterme como hija a entrar a cuestionar las decisiones o cómo fue la relación de pareja de ellos dos. Y cuando ya se empiezan a vivir ciertas experiencias, se empieza a entender cuando no hay una buena relación de pareja, ¿sí? También cuando, a ver, ¿cómo les explico? Cuando no se concluyen, ¿sí? Objetivos, cuando no se concluyen esas ideas que tenemos. Bueno, en mi caso, empecé a estudiar diseño gráfico. Mire todas las vueltas que da la vida. Empecé a estudiar diseño gráfico y pues bueno, situaciones de la vida. No lo concluí porque bueno, mi madre se enfermó muy, muy, muy feo. Bueno, ¿quién se enferma bonito, no? Pero sí tuvo una situación de salud muy compleja. Entonces no terminé. Más adelante, bueno, quise estudiar una licenciatura en pedagogía reeducativa, tampoco la concluí, ¿sí? Y le escuchaba ayer a un escritor español que esos sueños que, a ver, que pues que se tienen y que se empiezan a plantear y que no son concluidos son actos suicidas diarios. Y eso hace mella en nuestra vida. ¿M? Bueno, con el tiempo, mi padre quiso tener un acercamiento pues hacia mí y claro, pues había mucho dolor en mi vida. Le decía, bueno, ¿qué quieres saber de, nació mi hija menor? Y yo le decía, ¿para qué quieres saber de ella si ni siquiera fue capaz de querer saber sobre mí? ¿Sí? Entonces, mm, o sea, son duros los cuestionamientos hacia nuestros padres. ¿Sí? Y más, por ejemplo, cuando hay abandono, cuando hay actos grotescos, cuando hay violaciones, abusos. Entonces entran unos resentimientos muy fuertes. Pero el tiempo y la vida nos demuestra que por algo o para algo pasan en nuestra vida. ¿M? Y ese entendimiento en mi caso llegó. ¿Sí? Llegó y entrar a aceptar a mi padre y a mi madre tal cual como fueron, llevó su tiempo. Pero mire, todo esto que les estoy diciendo es, digamos, para ahorrar ese camino que a hoy ya se trata mucho en redes sociales, hay mucha información en internet sobre este y otros aspectos de sanación. ¿Sí? Y hay muchas terapias holísticas que nos aportan en gran medida para que hoy hayan unos pasos agigantados y podamos avanzar y podamos mejorar nuestra calidad de vida y tener como, digámoslo así, ese éxito, ¿sí? Desde una mirada de, no de que pues que soy empresario y que tengo dinero, no, sino tener ese éxito, en mi caso, de tener esa tranquilidad para poder avanzar, poder progresar, poder tener una mejor calidad de vida con mi esposo, con mis hijas, ¿sí? Con mi familia. Y entender que nuestros padres tenían ciertas herramientas, ¿sí? Y que pudieron hacer lo mejor desde el punto de vista del conocimiento y desde el entendimiento que ellos tenían. Entonces, cuando se empieza a entender todo ello, uno dice, uy, sí. Entonces, baja ese nivel agresor, ¿sí? Y empieza a haber un reordenamiento desde la parte sistémica y desde constelaciones familiares, empieza a tener un ordenamiento. Porque cuando yo cuestiono, adopto ese papel superior a mis padres. ¿M? Y no, yo soy el hijo.
¿sí? Yo soy el más pequeño. Entonces, a ver, ¿cómo les digo? Nuestros papás, ¿m? Entonces acá está nuestra mamá, tuvo su papá, su mamá, aquí está nuestro papá, tuvo su mamá, su papá, y cada pareja vivieron unas circunstancias muy diferentes a las que hoy estamos viviendo. ¿M? Pudo haber violencia, ¿sí? Pudo haber maltrato intrafamiliar, pudo haber acciones de abandono, de no reconocimiento del apellido, ¿sí? De dar ese apellido, de no reconozco de que este es mi hijo, ¿m? De dudar frente a que ese hijo que viene en camino no es mío, ¿sí? Y todo ese tipo de situaciones y todo ese tipo de circunstancias traen muchos dolores y que desde el punto de vista transgeneracional se traen desde los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres y a hoy. Y a hoy, con toda esta información que nosotros estamos teniendo, se puede sanar y se puede tener unos pasos bastante amplios para el entendimiento y la comprensión y esa sanación que muchos de nosotros estábamos buscando y que aún todavía hay muchas personas que están buscando. Entonces, mm, entender lo valiosos que, que fueron en su medida cuando tomaron la decisión de que cuando se unieron en amor, ¿sí? Cada uno aportó esa semillita y aquí estoy ahora, ¿sí? Cuando comenzamos con ese primer paso de honrar esa acción, es un paso agigantado para poder tomar a nuestra madre y a nuestro padre. ¿M? Y hoy no puedo entrar a juzgarlo. Sí, lo hice durante mucho tiempo. ¿M? Cuestionaba mucho a mi papá por el hecho de esconderme, cuestionaba mucho su frialdad, ¿sí? Su distanciamiento. Y bueno, eso fue lo que él recibió. Entonces, dice un adagio popular, no le puedo pedir peras a un manzano. ¿M? Y cuando yo ya con el tiempo empiezo a sanar esas heridas y a ver cómo les explico, empiezo a que ya yo, siendo una adulta, tomo a esa niña, ¿m? Y que empiezo desde la posición de adulta a reconocer que eso que hizo mi papá, que eso que hizo mi mamá, era lo mejor o lo que le correspondía o lo que tenían de acuerdo a sus herramientas. Y dejo a esa niña, porque la niña es la que hace la pataleta, la niña es la que reclama. Y cuando me inmerso en esa posición de niña, pues no me permite avanzar en tantos aspectos de la vida como desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud, de relaciones, emocional, espiritual. ¿M? Y entro en esa posición de entendimiento y mucho más se comprende cuando, digamos en mi caso, que ya soy mamá, con el tiempo entendí grandes cosas y se cometen errores de una manera inconsciente que pues que uno cree que uno no le está haciendo daño al otro. ¿M? Pero a hoy que ya poco a poco ya se entra en un estado de conciencia, de decir, oiga, venga, le hice daño a este y al otro, ahí es cuando hay un verdadero cambio de vida. ¿M? Y la idea es que nosotros día a día seamos mejores que ayer, paso a paso.
Y cada día la vida nos da esa oportunidad de que, pues, que nosotros seamos mejores, ¿sí? Y que podamos tratar de, no tratar, porque esa palabra tratar me quedo como en el intento, no, de que cada día brindemos la oportunidad a nosotros mismos y al otro de ser mejores. Entonces, miren lo bonito que es, ¿sí? Desde el punto de vista masculino, les traigo, a ver, así de rapidez, cómo se comportaba, digámoslo así, el ser humano en la piedra, ¿sí? En la era arcaica, y es que el hombre sale a la casa, ¿sí? El hombre es quien trae el alimento, o sea, es el accionar. Y así como tal, a hoy, ese instinto primitivo, ¿sí? Eso viene desde hace muchos años, o sea, calcule, o sea, eso es una línea transparente que a hoy esa energía masculina sale a la casa. Hoy, a esta selva de cemento, ¿sí? O dependiendo donde nosotros estemos ubicados, salimos a la casa. Es decir, el hombre, ¿sí? Me explico del hombre. O sea, el hombre sale a la casa a poder proveer y traer el alimento. Desde el punto de vista femenino, el hombre trae el alimento, se lo da a la mujer, y desde el punto de vista femenino, ¿qué pasa con ese alimento? Pues es trasladado de una manera mágica, hermosa, creativa, para que todo su componente familiar pueda alimentarse. ¿M? Y también ese rol de ser la contenedora, ¿sí? Por algo, la parte femenina tenemos senos, ¿sí? Los animales pues tienen, ¿sí? También ese proveedor del alimento, ¿sí? Contiene, ¿sí? A que su cría sea alimentada. ¿Sí? Y por algo también nosotras las mujeres tenemos el vientre, ese útero, para contener, abrigar y darle ese amor a nuestra cría. Entonces, a hoy, ¿sí? Esa energía funciona igual. Entonces, como se pueden dar cuenta, cómo es ese cumplimiento de rol tanto de el hombre como de la mujer. ¿Sí? Y bueno, mm, viendo ya estos aspectos, tanto del orden masculino como del orden femenino, aunque todavía hay pues muchos más, podemos comprender que tenemos tanto de nuestra mamá como de nuestro papá. ¿Sí? Y el negarlos, ¿sí? O, a ver, sí, o el no permitirlos aceptar, también nos estamos negando, ¿sí? A nosotros mismos, porque nosotros hacemos parte de esa pareja, nosotros hacemos parte de esa integración, ¿sí? Y que por X o Y circunstancia, como hayamos sido concebidos, a hoy estamos aquí. Y es un acto hermoso el vivir, ¿sí? Y tener esta experiencia, tener este aprendizaje, ¿sí? Esta evolución, que nosotros cada día tengamos esa posibilidad de un mayor aprendizaje. Bueno, bien, ¿cómo podemos empezar a dar ese primer paso de aceptar, ¿sí? O de tomar, ¿sí? O de honrar a papá y mamá, comprendiendo que ellos hicieron lo que mejor pudieron con las herramientas que tenían. ¿Sí? Luego, se puede hacer, ¿sí? Un ejercicio, mm, puede ser escrito, para empezar a soltar como todas esas cargas, todo ese resentimiento, todo ese dolor, toda esa rabia que se tiene frente a alguno de ellos o a los dos, dependiendo de las circunstancias de cada uno.
desde esa mirada de la niñez, de ese niño interior y un escrito donde se saque todo eso, ¿sí? Que se tiene dentro y se exprese todas y cada una de las cosas que me duelen, de lo que no tolero, de lo que no comprendo. Eso desde el punto de vista del niño interior. ¿M? Luego lo puedo quemar. Ahora, desde el punto de vista del adulto, ubico a mi papá y a mi mamá, ¿m? Detrás mío y empiezo a entender lo mejor de ellos. Empiezo a entender que lo que hace, lo hace por la información que recibió. ¿M? Me doy la vuelta, los miro a los ojos y me pregunto, ¿los tomo, los honro, los miro a los ojos? Pueda que estén vivos, pueda que ya hayan trascendido, ¿m? Pero imagino su mirada. Si conozco el nombre de ellos, los nombro. Si no conozco el nombre de ellos, no sé nada de ellos, igual imagino, porque al verme al espejo, puedo comprender que tengo de los dos, ¿sí? Porque pueda que no sepa cómo fue mi papá, cómo fue mi mamá, pero el solo mirarme al espejo puedo entender cómo son ellos. Entonces los miro imaginariamente, puedo cerrar los ojos y los miro y me pregunto, ¿los tomo? Sí, los tomo. Sí, comprendo. Sí, entiendo. Sí, los honro. ¿M? Me doy una mirada con ellos, los tomo, los acepto, tal cual como son, en amor, sin juzgarlos, sin entrar en cuestionamientos. Muchos me dirán, Diana, pero es que a mí me violó, pero es que a mí me maltrató, me pegó, me abandonó, ¿m? Me botaron en una caneca, pero a ver, esos actos de amor hacen que sea un acto liberador. ¿M? Mm, Cuando yo entro en esa etapa de perdón, el perdón hace que yo entre en una posición mayor a quien estoy perdonando. Porque desde el ego yo estoy, yo lo perdono. Pero desde el acto de amor está en igualdad. ¿Sí? Entonces entro en ese espacio de amor. ¿M? Y es un acto liberador. Lo reconozco, lo recibo porque hacen parte de mi vida, ¿sí? El tipo de sangre que yo tengo es la combinación de la sangre de ellos dos. Entonces, es, entender que los dos están en mí. Y es un acto de amor hermoso, hermoso. Luego puedo mirar nuestros abuelos paternos, nuestros abuelos maternos, ¿sí? También los visualizo, los miro a los ojos y entiendo y comprendo que ellos también vivieron, ¿m? Lo que tenían que vivir de acuerdo a las circunstancias y con las herramientas que tenían. Esto es un acto que ustedes no se imaginan, un acto liberador, es un acto de amor. Les cuento que mi padre trascendió más o menos hace como 4 años. ¿M? Y yo no fui a su entierro. No siento arrepentimiento, sí, no siento culpa. Bueno,
las circunstancias fueron así, pero hice un proceso con él, deseándole que en el espacio que él estuviera en esa dimensión, fuera albergado en amor, ¿sí? Y que desde mi parte, como hija, le agradecía inmensamente todo lo que él contribuyó para que hoy mi existencia fuera posible. Todavía me conmueve ese pensamiento, pero es muy, muy hermoso. Y en unos días, sí, o en unas noches, digámoslo así, unas noches de meditación, em, desde esa posición de niña, ¿sí? Quería ese abrazo de papá. Él a través de sueños me reveló el gran amor que me tiene, donde me abrazaba, me consentía. Entonces, ese rol de niña va sanando, ¿sí? Va sanando. Entonces, todavía como que se me aguda el ojo, pero es un acto muy, muy bonito, ¿sí? Y abrazarlo en amor y esos sueños son bien lindos y reparadores. Para terminar esta charla, mm, quiero que cerremos los ojos, tomemos aire, bueno, las personas que lo puedan hacer, ¿no? Porque pues otras de pronto estarán en su trabajo, estarán conduciendo, bueno, en fin, en diferentes actividades, entonces, o si se dan ese permiso para después de que ya lleguen a sus hogares, a sus espacios, que se puedan sentar, tomar aire, profundizar, visualizar a papá, a mamá, tomar aire profundamente. Inclinamos un poco la cabeza, integramos la divinidad que hay en cada uno de nosotros, visualizamos a papá, visualizamos a mamá y visualizamos a todo nuestro clan familiar, a nuestros abuelos, bisabuelos. Tomamos aire, los miramos, los acogemos en amor y me integro en cada uno con ellos. Asimismo visualizo que ellos me reciben y hago parte, soy parte de este linaje, soy parte de este clan, que me reconocen como el menor, el último de ese linaje. Tomo aire profundamente, los interiorizo y los hago parte de mí. Y le digo sí a su aceptación, a cada uno de ellos. Los entiendo, los comprendo y los acepto. Le digo sí a cada uno de esos integrantes de ese clan familiar. Si tengo hijos, hijas, esposo, volteo imaginariamente y le doy una mirada a mis hijos y los recibo también en amor y que ellos hacen también parte de ese clan familiar.
y miro en amor el futuro y miro en amor lo mejor para mis hijos, para mis hijas y los visualizo diciéndoles sí, los tomo como mi descendencia, los tomo en amor y que también desde mi rol como mamá, desde mi rol como papá, les doy a ellos o les di a ellos lo que tengo en mi ser con las herramientas que tengo en este momento. Y me imagino, me visualizo que estoy en un círculo de amor, ¿sí? En un círculo rosa puede ser, en un círculo de un gran abrazo, un abrazo de amor. Tomo aire nuevamente y me voy reintegrando poco a poco. Y vuelvo al aquí y a la ahora. Y doy gracias a la divinidad, a la vida, por permitirme este espacio de estar aquí y ahora. Y abro los ojitos y doy gracias a todos por este momento. Espero que les haya gustado esta charla con todo mi amor, contándole parte de mis experiencias y bueno, que sea reflejado en ustedes, que entiendan que no son los únicos que están viviendo o que pasaron por esa situación de tomar a papá y a mamá, ¿sí? Y bueno, cada día que sea muchísimo mejor para nosotros. Un beso grandísimo, los amo mucho, los honro por permitir este espacio, honro a la vida, porque a través de todas estas experiencias que yo he vivido, reconozco, valoro y puedo transmitir pues todo este mensaje. Así que, bueno, les agradezco que, eh, así que les agradezco su atención y hagan la magia de darle me gusta. Si creen que les sirve esta información a alguien, por favor, compártala para que pues muchas personas pues nos puedan visualizar y abrir su mente, su corazón a la transformación. Bueno, un beso, un abrazo, hasta una próxima. Gracias.